Hola y bienvenidos, soy Andrés Reategui. A continuación les presentaré un informe especial acerca de un proyecto que ha existido por más de 50 años en papel. Les estoy hablando del embalse multipropósito del Cinera. Cúcuta y su área metropolitana es abastecida por dos grandes fuentes hídricas. La primera es el río Pamplonita, el que vemos a mis espaldas. Oscila con un caudal medio de 15 metros cúbicos por segundo. La segunda es el río Zulia, que cuenta con un caudal medio de 50 metros cúbicos por segundo. Y es allí donde se tiene planteado llevar a cabo el proyecto del embalse multipropósito del Cinera. El Cinera es un proyecto que visualizó Zenén Botello hace más de 50 años con el fin de traer el agua a la ciudad por gravedad a través de una represa construida en una cota alta del río Zulia. El Cinera nace cuando mi papá, evaluando todos los estudios anteriores desde el siglo pasado, desde cuando Cúcuta fue reconstruida por el terremoto, demostraba que el Pamplonita había que aprovecharlo, pero que no era suficiente, que había que traer agua de otro lado, y ese otro era el río Zulia, pero abajo. Y entonces había que traer el agua desde muy lejos. La solución era muy fácil, buscar un sitio donde construirse rápidamente un muro que retuviera el agua y elevara el nivel y trajera el agua por gravedad a Cúcuta. El ingeniero, un visionario, el ingeniero Zenén Botello, vio que había una posibilidad muy grande de construir una presa en un sitio sobre el río Zulia, en la confluencia del Zulia con la Carena, unos metros abajo. Ese sitio se encontró a 23 kilómetros en la garganta del río Zulia. Esa sería la conducción del río. Y pues digámosle que se empezó a plantear el proyecto por allá en el año 71, 73, la firma Hidrotec hizo los primeros análisis del proyecto, pero fue hasta el año de 97 que la alcaldía de Cúcuta contrató a Agramonenco, unos canadienses, que fueron los que hicieron el estudio de factibilidad del proyecto, que terminó en el año 99. Los estudios costaron alrededor de $2 millones, $1 millón los puso el municipio, el área metropolitana, otro $1 millón lo colocó Agramonenco. El embalse del Cinera es un proyecto que tiene aproximadamente 50 años de estar concebido, digámoslo así. Afortunadamente, por problemas políticos o politiqueros, nunca se le ha dado la importancia necesaria que tiene el norte de Santander. En épocas de elecciones, habrá que decirlo, que adquiere importancia. Luego, cuando ya las elecciones pasan, el proyecto vuelve y se detiene. Ahí estamos pintados los santandereanos, nosotros somos así, somos descuidados, somos dictaracheros, y realmente no nos interesan las cosas que más importan. Esto debía haberse hecho por lo menos hace 30 años.
¿Qué nos ha faltado? Voluntad política y yo digo que capacidad de los dirigentes. Si hay una dirigencia regional que exija, que demuestre la necesidad, que pida cuando tiene que pedir, que no se entregue, digamos, a las clases dirigentes nacionales, pues naturalmente el Estado mira hacia la región y lógicamente invierte en lo necesario, en lo útil. El embalse multipropósito del Cinera en su construcción costaría, según los estudios, aproximadamente 1.200.000 millones de pesos, que sería recaudado por regalías, aportes del gobierno nacional y entes privados. Entonces el proyecto, así como se ha descrito muy brevemente, es financiable, se paga sus costos con las rentas que se pueden obtener de los objetivos que cubre, pero tiene unos beneficios adicionales para la comunidad que tal vez son aún mejores o aún mayores que lo que se pueda pensar económicamente. Pero las cotas, específicamente la cota que da donde podría hacerse la garganta del Cinera, con las cotas que se tienen directamente en Cúcuta, son cotas casi paralelas, y la única forma de poder tomar agua por gravedad en ese sentido sería haciendo la presa del Cinera. En ese aspecto, el incremento de la presa subía los costos generales para traer el agua hacia los municipios de Cúcuta primero, y luego cuando lo ampliamos hacia el municipio de Villarrosario y Los Patios. Y en el diseño de alternativas que estableció Ecopetrol, la desechó específicamente por costos. Hay unos recursos de Ecopetrol por cerca de 1.000 millones de pesos para avanzar en todo el proceso de continuar los estudios. En este momento los estudios que hay están desactualizados. Habría que arrancar casi desde cero, porque la ingeniería ha avanzado. Hay nuevas tecnologías, hay nuevas posibilidades que hacen que se pueda construir unas presas más económicas. No las viejas presas esas de concreto, sino unas en concreto reforzado, con profundidades, logrando unas mayores cabezas de presión para poder generar la energía. Cuando Ecopetrol decide que dentro de ese plan de contingencia la propuesta más favorable para ellos, no para la región, para ellos era bombear agua desde el río Zulia, el gobierno nacional decide apoyarla con 100.000 millones de pesos adicionales, 100.000 millones de pesos, y el gobierno departamental, recuerdo en aquella época el doctor Edgar Díaz Contreras, se comprometió a aportar 50.000 millones de pesos de regalías. Eso suma, si mal no estoy, 338.000 millones de pesos, que es la cifra que, como se lo comentaba ahorita en Entre Líneas, esa era precisamente más o menos el dinero que EPM, en un estudio posterior al de Agramonenco, determinó que le estaban haciendo falta al proyecto del embalse multipropósito del Cinera para hacerlo realidad. Cuando se anuncia esa bolsa de recursos de 338.532 millones de pesos, que es exactamente la cifra, nosotros quienes abogamos por el proyecto dijimos: se nos apareció la Virgen. En la actualidad, Cúcuta cuenta con un plan de contingencia que se trata de llevar del río Zulia al área metropolitana agua mediante bombeo. En caso de verse afectado el río Pamplonita. Los recursos que estaban haciendo falta salieron. Pues ¿saben qué pasó? Que el gobierno determina no destinar esos recursos al cierre financiero del proyecto de embalse multipropósito del Cinera, sino aplicarlos a la instalación de unas gigantescas motobombas a orillas del río Zulia, a la altura de Termotasajero, para traer también por secula seculorum el agua a Cúcuta bombeada en una tubería de 22 kilómetros, en tubería de alta presión. Y ahí es uno de los pecados grandes que tiene precisamente la gobernación, que dice: el Cinera, vamos a hacer el acueducto metropolitano, nos vamos a gastar 330.000 millones de pesos en eso, y después hacemos el Cinera para regular el río. Y se les olvida que para regular el río yo necesito el Cinera más grande,
Entonces, ¿dónde voy a conseguir el billón de pesos que necesito para construir el Cinera grande si ya me gasté la mitad de eso en unas motobombas que no van a servir para nada para cuando se haga el Cinera? Primero que todo, una motobomba es un aparato que que tiene que trabajar 24 horas al día. Entonces hay que darle mantenimiento. En segundo lugar, consume energía eléctrica. En tercer lugar, necesita operación, operarios. Y en cuarto lugar, está supeditada que en cualquier momento hay que reemplazarla o hay que tenerle un aparato similar para que en ese momento que ella tenga algún deterioro pueda suplirla. Entonces hay una serie de inconvenientes. Entonces un costo adicional que los únicos que pueden pagar son los usuarios del acueducto del área metropolitana. Que se distribuya por gravedad o por bombeo, el agua no tiene exactamente que ver con el embalse de Cinera. Realmente el embalse de Cinera no entra a aportar mayor cosa al acueducto de la ciudad. El bombeo, repito, encarece los costos, que fue lo que precisamente pasó en 1982. ¿Qué pasa? Se le dice a la gente que eso es agua completamente gratis, ¿sí? Y la verdad es que no. Cuando uno mira, y yo pues les puedo suministrar la información, el proyecto, eso se pagó con recursos públicos, debiera estar colgado en todas las páginas institucionales. El proyecto contempla que para financiar el proyecto Cinera se debe vender agua, esos 10 metros cúbicos, a razón de $0.38 por metro cúbico crudos. $0.38 en este momento, si fueran 0.3, el 30% de $1, estamos hablando de 900 pesos más o menos. El dólar hoy digamos que está a 3.000, el 38% de esos 3.000 son 900 y tantos pesos, ¿sí? Por metro cúbico sin tratamiento. Respecto a eso, lo primero que tiene que decir es que es antitécnico, antieconómico llevar todo el agua potable a todas las viviendas por gravedad. Para que eso pueda suceder, se tienen que presionar mucho las tuberías en algunos sectores. Y esa presión, sobrepresión, lo que va de acá de la ciudad, sí. Primero, si fuera posible, o sea, si cambiar, si las tuberías aguantaran, las que están ahorita, esas sobrepresiones va a llevar a grandes pérdidas porque las fugas que se dan en el acueducto dependen de su presión también. Van a haber mucha fuga de agua, muchas roturas que van a contrarrestar en su precio, en su costo, lo que podríamos ahorrar en esos bombeos parciales que se hacen en la ciudad. Esa afirmación tiene dos asuntos a favor del Cinera. La primera, que reconoce que el agua va a llegar con una presión suficiente que va a permitir alimentar por gravedad a grandes zonas, a todos los patios y a grandes zonas nuevas de Cúcuta y de Villarrosario. Eso no se puede hacer, es antieconómico, porque esa sobrepresión nuevamente causa mayores fugas y mayores roturas. Las tuberías son de mayor envergadura, o sea, no porque usted haga la represa del Cinera no le va a costar plata a la ciudad o a los usuarios en su acueducto, porque ¿quién paga la construcción? Uno de los modelos financieros del Cinera propone que los cucuteños paguen algo así como 0.33 dólares por cada metro cúbico. Representa lo que están pagando hoy por agua potable en sus casas. Sin embargo, para poder llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, se debe tener muy buenos estudios de factibilidad y prefactibilidad, ya que se está hablando de demasiado dinero y no se convierta en un elefante blanco más de este país. El proyecto realmente no tiene estudiada bien la conducción desde ese punto hasta los municipios metropolitanos, eso no está bien estudiado.
sea, no, digámosle, lo que quiero decir es que no tiene grado digámosle, de exactitud, de profundidad que se requiere para un proyecto de este estilo. Ellos hablaban que se podía conducir por un canal a cielo abierto, digamos, que sería traer esa agua desde ese punto por casi un río, porque estábamos hablando de más que un río, mucho más del agua que trae hoy el río Pamplonita, 10 metros cúbicos por segundo en una sección abierta, que se traería al área metropolitana, pero nunca se habló, por ejemplo, de cómo sería el tratamiento de esa agua. Bueno, la Secretaría de Agua Potable estuvo participando en el proceso de establecer el famoso acueducto metropolitano, que es tratar de solucionar el problema de Cúcuta con los derrames de petróleo que tuvo en la zona de la Don Juana. La primera opción que se tuvo para traer agua a Cúcuta es traer agua por gravedad de Pamplonita, y se mira la situación de que la cantidad de caudal del Pamplonita y la inestabilidad del terreno no permitían traer acueducto por gravedad. Segundo lugar, para buscar acueducto por gravedad se miraba la garganta donde se tiene la represa del Cínera. Si nosotros quisiéramos algún día sobrepresionar toda la tubería trayendo agua, ya sea en una cota superior del río Pamplonita o el río Zulia, habría que cambiar la ciudad completica. Eso puede costar 10 billones de pesos. Al tener una mayor capacidad de suministrar agua, hace que el desarrollo económico de la región, tanto el desarrollo urbano como el desarrollo del sector agrícola, tengan la posibilidad de aumentar en gran manera. Hoy en día esos desarrollos están constreñidos no solamente por la disponibilidad de agua, sino también por la altura a que esa agua está servida. Pues la empresa siempre ha estado hacia el lado de la construcción del embalse del Cínera, por los beneficios, en el sentido de que podemos racionalizar la parte hídrica hacia los sectores donde tiene afectación o donde tiene su cauce el río, y por la cual pues se benefician nuestros asociados por el suministro del agua para sus propios cultivos. El proyecto Embalse Multipropósito del Cínera permitiría que al menos 45.000 hectáreas de tierra fértil en el famoso distrito de Río Zulia, que es orgullo de todos los nortesantanderianos, pudiera seguir ofreciéndonos 14 millones de jornales todos los años, miles de toneladas de alimento y por supuesto la fuente de trabajo de miles de campesinos que de otra manera tendrían que irse a otras actividades, por supuesto, menos constructivas y menos sociales que esta. A mí me parece que es necesario regular el caudal del río, eso estamos completamente de acuerdo. El mismo Grupo Roca, que ellos han arropado, que ellos han, digámosle, que el Grupo Roca ha sido como el defensor de los arroceros. El mismo Grupo Roca, en esa misma página 3, dice que el proyecto debe tener unos ingresos por venta de energía, agua para uso urbano, digámosle, para consumo urbano, y agua para riego. El 10%, yo se lo mostré alguna vez al presidente de Asozulia, y pues él quedó muy sorprendido, pero digámosle que ahí quedó. Esas marchas que han hecho, yo le aseguro que ningún campesino, pero ni uno de esos que marcharon, está enterado que el Grupo Roca y el proyecto Cínera, como está formulado, dice que ellos deben pagar el 10% del costo del proyecto. Estamos hablando de 530 millones de dólares, el 10% ¿cuánto es? Usted sabe, Andrés, lo que es una columna de 3 metros cúbicos de agua, subirla 240 metros de cabeza entre el río y los usuarios del área metropolitana. Eso cuesta, estiman las personas, que los conocedores del tema, que bombear agua desde ese acueducto les significaría a los usuarios, porque eso termina por supuesto pagándolo el usuario, no lo termina pagando Aguas Capital, ni los congresistas, ni el gobernador, ni el ministro, ni el presidente, lo pagan los 180.000 usuarios que tiene Aguas Capital. Las empresas públicas no municipales se estima que terminaría costando 30.000 millones de pesos al año. En ello hay firmas especializadas en el mundo. Hoy
tenemos la visita de unas firmas chinas que están haciendo el análisis completo porque consideran que podrían eventualmente entrar a trabajar en esta tarea. También está Hidrochina, otra firma también de ese sector que tiene todos esos estudios preliminares. El gobierno chino, el mismo gobierno francés, los gobiernos lo único que hacen es presentar empresas de su mismo país que puedan en un momento dado buscar invertir en un proyecto para luego sacar recursos. Un gobierno internacional no da dinero gratis, lo único que hace es prestar o mostrar para mirar tipo de colaboración y de coordinación. Pero es un proyecto que puede atraer inversión nacional o inversión extranjera. De hecho, EPM dijo hace unos 5 o 6 años, si a mí me dan 150 millones de dólares, yo hago el proyecto. Pondría el resto. Apareció la plata y la vamos a destinar a unas motobombas y a una tubería de alta presión, a unos costos absolutamente exorbitantes. Nosotros consideramos que es necesario dar los pasos como son, y para esto con Corponor hicimos una tarea. La intención es aportar cerca de 4.500 millones de pesos que cuesta el estudio de prefactibilidad y luego avanzar en por lo menos 15.000 millones de pesos más para los estudios definitivos o estudios ya de factibilidad y poder lograr que el proyecto sea una realidad. Como lo he dicho, no se necesita para agua potable, a no ser que acabemos definitivamente con la fuente, porque nosotros para acabar un río de 70 metros cúbicos por segundo, pues también lo podemos acabar si acabamos el páramo de Saldupán, por ejemplo. Y allí es donde se tiene que enfocar también recursos, a la conservación como se está haciendo actualmente de nuestros páramos, de nuestras cuencas, para evitar que ese preciado regalo de la naturaleza se acabe. Los beneficios del embalse multipropósito del Cinera consisten en la distribución de agua por gravedad, generación de energía eléctrica, ecoturismo y el control del caudal del río Zulia. Esto en tiempos de sequía y en tiempos de lluvia. A principios de año, pues que teníamos situaciones difíciles de suministro de agua, esto pues nos vimos afectados en el sentido de que las siembras se atrasaron por el mismo motivo. ¿Por qué? Porque el producto que nosotros manejamos igualmente requiere de mucho tiempo del agua, y si no lo tenemos por el suministro que nos da el río, pues nos toca esperar a que llueva o utilicen otros sistemas para el suministro de agua. El resto pues esperar a que llueva. Los beneficios consisten el primero en no utilizar el río Pamplonita en las condiciones de degradación que seguramente todos los cucuteños conocen, no utilizarlo para el abastecimiento de agua y permitir su recuperación, al menos pasando el área urbana de las 3 ciudades. También permite que el río Zulia no se agote y llegue al estado en que desgraciadamente está ya el río Pamplonita. El Cinera precisamente hace eso, regula al río Zulia y permite que esas en vez de 13.000 hectáreas que hoy asientan 10 de las más importantes empresas del norte de Santander, agroindustriales, se extiendan a 45.000. Eso sería formidable para los números de producción del norte de Santander. La conclusión más importante, tal vez yendo de atrás hacia adelante, es que debemos trabajar todos unidos por la conservación de las cuencas, porque si no mañana pues ni agua para Cinera, ni agua para Acueducto Metropolitano, ni arroceros, ni termos, ni absolutamente nada. Hay una acción también planteada, es que la represa como tal, que es un sueño a futuro, la cual se podía construir,
podía ser compatible con el proyecto que nosotros tenemos, que es el acueducto metropolitano. En ese aspecto, si la represa en el futuro se pueda dar, podía precisamente abastecer o dar agua a Cúcuta, Villarosario y Los Patios. No, lo que queremos es que se construya un acueducto metropolitano, pero que es una base inicial del Cinera. El Cinera, con la generación de energía y los otros usos que da regalías para un plan de manejo ambiental de 7.500 millones. O sea, duplica el presupuesto de Corponor solo para inversión en la cuenca del río Zulia. Yo no creo que un modelo de adaptación al cambio climático sea construir unas motobombas a orillas del río Zulia. No creo que esa sea la solución. Yo creo que la solución es cuidar la cuenca y permitir, como hacen los castores en el Canadá, los castores, esos pequeños roedores, ellos con sus incisivos rompen pequeños árboles y hacen presas que les permiten coleccionar el agua que sobra en invierno para poderla utilizar en verano. Eso no lo hemos podido entender nosotros. El embalse del Cinera es la solución a muchas necesidades del norte de Santander, en la que se refiere a la capacidad de almacenar agua. Región que se conozca en cualquier parte del mundo tiene que tener capacidad de almacenar agua para utilizarla en acueducto, para utilizarla en energía, para utilizarla en turismo y para utilizarla en riego. El proyecto Cinera es un proyecto fundamental para el área metropolitana de Cúcuta. Permitirá, en primer lugar, abastecer de agua a nuestras futuras generaciones. Permitirá posiblemente darle un uso multipropósito, es decir, podrá servir para el turismo, podrá servir también para regular caudales, esto para el distrito de riego, en donde en época de verano se podrá tener agua almacenada y en época de invierno se podrá evitar inundaciones. El proyecto también permitirá generar energía y todo ello ha despertado el interés desde hace más de 40 años de muchas personas. Pues bien, una vez realizada esta investigación a través de los actores directos o indirectos que hacen parte de este megaproyecto, lo único que queda esperar es que se pongan de acuerdo, que estén todos de un mismo lado, con un único beneficio, que es la ciudadanía, las personas que hacen parte de esta región, y así que algún día todos tengamos agua hoy, mañana y siempre. Hasta pronto.